¿Por qué no aparece el nombre del apóstol de Dios en las Santas Escrituras? Estimados amigos, esto es importante conocer. Según la cronología y los tiempos, si nos trasladamos a la primitiva iglesia cristiana, quiero que te preguntes primero esto: ¿cómo creyeron nuestros hermanos en las lluvias tempranas en el testimonio y manifestación del apóstol Pablo, si su nombre no estaba escrito en los pergaminos de las Sagradas Escrituras? ¿Quién podía creer en Pablo si no había ninguna evidencia? Es más, Pablo tenía un antecedente grave contra los cristianos. Los asolaba y los hacía blasfemar, y algunos fueron muertos por él. Imagínense, amigos, no estaba su nombre escrito, pertenecía a una ideología religiosa contraria, y encima era un perseguidor y asesino de los cristianos. ¿Quién podía creer en él? Y sin embargo, ya estaba apartado desde el vientre de su madre para ser constituido en el cargo más importante y de mayor honor que puede existir en toda la tierra, como lo fue su apostolado para los gentiles. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¡Qué hermoso! Aquel hombre que asolaba los pueblos y ciudades en busca de cristianos para azotarlos, para golpearlos, herirlos e incluso matarlos. Hoy, los expedientes en los anales de su historia, por el llamamiento excelso de Jesús, lo elevan al mayor rango de honra que puede tener un varón en esta tierra, como lo es el apostolado. Y después de su llamamiento, la gente que lo conocía se quedaba atónita de ver que predicaba con denuedo a Jesús, al que él perseguía. ¿Cómo creen, amigos, que alguien de aquella época iba a creer en él conociendo su aberrante testimonio? Sin embargo, déjame decirte, y por experiencia propia te lo digo, hay una obra que supera todo nuestro entendimiento y nos siembra una convicción tan poderosa en el corazón que cambia nuestro pensamiento y nos hace creer de una forma abayazadora en el que Dios ha enviado. Juan 6:29. No me pidas que te explique esto porque no puedo explicarlo. Es una obra excelsa que solo el Todopoderoso puede hacer, que nos abre el entendimiento y nos hace ver lo que antes no veíamos con su profundo e inescrutable poder y deidad. Fíjense y miren lo que sigue diciendo: y creyeron en él los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Y los gentiles, oyendo esto, se fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero hubo millones que no creyeron en su santa elección, de tal manera que Pablo tuvo que decir, 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, refiriéndose tanto a los de afuera, el mundo, como también a algunos de adentro de la iglesia. Y dijo el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. 1 Juan 2:19. Y luego expresa con satisfacción, porque para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que todos los religiosos creen en este tiempo en el apóstol Pablo? Sencillo, tú lo sabes, porque está escrito en la Biblia, dando a entender que ellos creen por vista. Nosotros creemos por fe, como creyeron los primitivos cristianos. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y esa fe llegó a través de la palabra de un apóstol de Dios. Porque si el nombre de Pablo no estuviera escrito, ¿quién lo mencionaría?
en este tiempo? ¿Quién creyera en este tiempo en su apostolado? Pero los antiguos y verdaderos cristianos, en las lluvias tempranas, aunque no estaba escrito su nombre Pablo, ellos llevaban en su corazón la obra perfecta de Dios, para creer que Pablo era un auténtico apóstol enviado por Cristo. De la misma manera, hoy en día, hay un pueblo que lleva esa obra perfecta de Dios para creer y proclamar que en la tierra hay apóstol de Jesucristo, y su nombre es el excelentísimo embajador Naasón Joaquín García. Bendito sea Dios. Estimados amigos, los invito con toda sinceridad a que nos visiten en una casa de oración que te quede más cerca de ti, y aquí nos sentaremos a platicar de todas sus dudas e inquietudes que tengan. Espero les sirva este contenido y que Dios les bendiga.